El sol caía a plomo sobre la plaza de Manjib, cuando la espada se levantó en el aire, lista para caer sobre el cuello de un hombre que no temblaba. Miles de personas observaban. El silencio era tan espeso que podía cortarse con un cuchillo. Recuerdo perfectamente aquel día. El aire ardía como fuego sobre las calles polvorientas de Manbij y el olor a arena quemada se mezclaba con el humo de los motores viejos y la rabia acumulada en nuestros cuerpos. Corríamos entre los callejones mientras las voces resonaban en los muros de concreto. Las órdenes gritadas por mi hermano Karim marcaban el ritmo de la persecución. «¡No lo dejen escapar!», gritaba con su voz ronca, y el sonido de las botas golpeando el suelo se mezclaba con el zumbido de las balas perdidas. Yo, Elías Rahman, era el segundo al mando de aquella unidad y creía que estaba sirviendo a la justicia divina. Veíamos a ese hombre, Samir Khaled, como un traidor, un desertor de la fe, alguien que merecía la muerte por haber pronunciado el nombre de Jesús en voz alta en una ciudad dominada por el miedo. Cuando lo capturamos, no opuso resistencia. Levantó las manos con calma como si ya supiera que ese momento había sido escrito mucho antes. «Jesús los ama incluso ahora», dijo con una voz tan serena que me enfureció. No sé qué fue lo que me irritó más, si sus palabras o su falta de temor, pero lo empujé con fuerza contra el suelo, sintiendo que mi deber era arrancarle esa paz que me provocaba vergüenza. Lo arrastramos hasta el vehículo y regresamos a la base con la sensación de que habíamos capturado a un enemigo peligroso, aunque él apenas había levantado la voz. Dentro del edificio, el calor era insoportable. Las paredes de cemento hervían y el olor a sudor, tabaco y polvo se pegaba a la piel. Lo metimos en la celda número 3, la más fría y oscura, donde la luz apenas se colaba por una rendija. Karim me dijo con tono seco: «Este hombre será una lección para todos, que sepan lo que cuesta renunciar al Islam». Asentí sin dudar, aunque en el fondo algo me incomodaba. Cuando volví a mirarlo, sentado en el suelo, con las manos atadas frente a él y el rostro cubierto de sudor, noté en sus ojos una calma extraña, casi luminosa, y me odié por sentir curiosidad. Le pregunté: «¿Sabes por qué estás aquí?». Él respondió sin titubear: «Porque sigo al que me dio vida, y porque su amor es más fuerte que su odio». Esa frase me atravesó como un disparo. «Tu Dios no te salvará, nadie vendrá por ti», dije con desprecio, pero mi voz no sonó tan firme como quería. Él bajó la mirada y susurró: «Ya vino. Está aquí». Salí de la celda golpeando la puerta metálica, intentando sacudirme las palabras de la cabeza. Afuera, el aire era sofocante. Me lavé la cara en el lavamanos del pasillo y observé mi reflejo en el espejo agrietado. Por primera vez en mucho tiempo no vi al soldado disciplinado, sino a un hombre cansado. Pensé en mi esposa Laila y en mi hijo pequeño, que apenas me recordaba por las largas ausencias. Recordé su mirada de miedo la última vez que me vio salir con el uniforme y sentí una punzada en el pecho que confundí con ira. Esa noche me quedé vigilando junto a la puerta del sótano. Dentro, Samir no dormía. Lo escuché hablar en voz baja. No recitaba el Corán. Hablaba como si tuviera compañía. «Padre, perdónalos, no saben lo que hacen», murmuraba. Aquellas palabras me hirvieron la sangre. Golpeé la puerta y grité: «¡Cállate!». Desde dentro respondió con la misma calma: «Estoy llorando por ti, Elías». Me quedé paralizado. Nadie sabía mi nombre. «¿Quién te lo dijo?», pregunté. «Escucho cuando los otros te llaman, y también escucho lo que no dices». Sentí un escalofrío. Quise responder, pero no encontré palabras. Subí las escaleras, cada peldaño rechinando bajo mis botas, y me encerré en mi habitación. Intenté rezar, pero no pude. Cada vez que cerraba los ojos, veía su rostro tranquilo y aquellas palabras resonaban en mi mente como un eco imposible de apagar. Al amanecer, el llamado a la oración retumbó en la distancia. Me levanté, pero no hice las abluciones. No podía. Me limité a mirar por la ventana el cielo anaranjado sobre los tejados. Karim entró sin tocar la puerta. «Hoy lo interrogaremos. Quiero que estés ahí. Quiero que vea que ni una lágrima lo salvará». Asentí, aunque en el fondo no quería volver a ver a ese hombre. Bajamos al sótano juntos. El aire estaba cargado de humedad. Cuando abrimos la puerta de la celda, Samir levantó la vista.
Karim habló primero. ¿Te das cuenta de lo que has hecho? ¿De cuántos confundes con tus mentiras? Samir respondió sin agresión. Les hablo de amor, no de guerra. Si eso confunde, que sea el amor quien los confunda. Karim lo bofeteó con fuerza y la marca roja se extendió sobre su mejilla, pero él no reaccionó. Solo dijo, puedes herir mi rostro, pero no puedes tocar lo que Dios ya transformó. Karim salió enfurecido. Yo me quedé un momento más, intentando entender qué clase de locura lo mantenía tan sereno. Le pregunté, ¿no tienes miedo? Claro que sí, dijo sonriendo con suavidad. Tengo miedo de muchas cosas, pero morir por mi Señor no es una de ellas. Me quedé en silencio, observando cómo la luz se filtraba por la rendija iluminando una franja de polvo en el aire. Sentí que algo invisible empezaba a moverse dentro de mí, una grieta pequeña, casi imperceptible pero real. Esa noche, mientras todos dormían, bajé solo al sótano. Me acerqué a la puerta y escuché su voz de nuevo, cantando una melodía que no reconocí. Era triste y hermosa, como un lamento que se elevaba al cielo. ¿Qué cantas?, pregunté sin saber por qué. Es un himno antiguo, Elías. Habla de un Dios que vence al miedo. No supe qué decir. Me quedé ahí, en silencio, escuchando hasta que el canto se apagó. Cuando regresé a mi habitación, el sonido del viento entre las grietas del edificio se mezclaba con sus palabras. Aquel hombre estaba preso, pero yo sentía que el encarcelado era yo. El segundo día amaneció con un silencio extraño, como si la ciudad entera contuviera la respiración antes de un desastre. El aire olía a metal caliente y a pan recién horneado de las panaderías que abrían junto al mercado, pero en nuestro edificio solo se respiraba tensión. Desde mi habitación escuchaba las pisadas de Karim en el pasillo, su voz firme ordenando que prepararan el patio para la ejecución pública. Yo me lavé el rostro frente al espejo y me detuve a mirar mis propios ojos. Había algo nuevo allí, una especie de sombra de duda que no reconocía. Bajé las escaleras hasta el sótano, empujado por una mezcla de curiosidad y rabia. Quería entender por qué aquel prisionero seguía tan tranquilo, por qué su voz resonaba en mi cabeza cuando todo lo que yo había aprendido era que la fe debía imponerse con fuerza. Abrí la rendija de la puerta de la celda y lo encontré sentado, los labios moviéndose en una oración. El suelo estaba húmedo y el aire pesado, pero en su rostro había paz. Le dije, «Samir, ¿no te cansas de hablar solo?» Él abrió los ojos y respondió con una sonrisa leve, «No hablo solo, Elías. Hablo con quien te escucha incluso cuando tú no lo haces». Me apoyé contra la pared, intentando no mostrar mi nerviosismo. Quise decir algo que lo hiriera, algo que rompiera su serenidad, pero las palabras no salieron. Entonces él me preguntó, «¿Puedo orar por ti?» Me reí con desprecio. ¿Orar por mí? ¿El traidor orará por su verdugo? Él bajó la cabeza y dijo suavemente, «No soy tu enemigo, Elías. Si supieras cuánto te ama el Dios al que persigues, llorarías hasta quedarte sin aliento». Esas palabras me desarmaron. Le grité que se callara, que no tenía derecho a pronunciar mi nombre, pero mi voz se quebró. Me alejé tambaleando, subí las escaleras y me apoyé contra la pared del pasillo. Sentía el corazón golpearme el pecho como si buscara escapar de mi cuerpo. No entendía lo que me pasaba. Esa noche, mientras cenábamos arroz con lentejas en la cocina, Karim hablaba de la ejecución como quien habla de un espectáculo. «La gente necesita un ejemplo», decía. «Si permitimos que uno se salga del camino, pronto todos creerán que pueden hacer lo mismo». Asentí, pero no podía dejar de pensar en los ojos de Samir. Después de comer, bajé nuevamente al sótano, sin que nadie lo notara. Llevaba un plato con algo de pan y una botella de agua tibia. Me acerqué a la puerta, abrí la rendija y le pasé la comida. Antes de que pudiera retirarme, su voz me detuvo. «Gracias, Elías. Que Dios te bendiga. Métense». «No necesito tu bendición», respondí. Pero él continuó con una calma inquebrantable. «No tienes que aceptarla. Ya te fue dada». Lo miré con rabia y dije, «¿Por qué hablas como si supieras algo que nosotros no?» Él respiró hondo y dijo, «Porque sé lo que se siente odiar. Sé lo que se siente cargar un dolor que no te pertenece. Tú también lo sabes, ¿verdad?»
Mi cuerpo se congeló. Lo observé sin entender cómo podía conocer esa herida que yo escondía. Mi mente volvió a aquella tarde en que vi morir a mi primo, a los gritos, al olor de la sangre. Él dijo, «Todavía lo ves cuando cierras los ojos, ¿no? Y escuchas su voz pidiéndote venganza». Sentí que el aire desaparecía. «¿Quién te dijo eso?», pregunté con un hilo de voz. «Nadie me lo dijo, Elías. El Espíritu de Dios me mostró tu carga. No tienes que seguir viviendo con ella». Retrocedí un paso. Mis manos temblaban. «Cállate», le advertí. «Si vuelves a hablar de mi familia, te dejaré sin agua». «Está bien», respondió. «Pero recuerda esto. Jesús te conoce, y aún así te ama». Golpeé la puerta con rabia y subí corriendo, respirando con dificultad. No podía entender cómo ese hombre podía saber tantas cosas. Pasé la noche despierto, mirando las grietas del techo, escuchando cada sonido del edificio, el zumbido de los ventiladores, el roce del viento contra las ventanas. A las 3 de la madrugada, escuché algo. Era una melodía suave que venía del sótano, una canción que no conocía. Me levanté sin pensarlo y bajé las escaleras. Cada peldaño crujía como si protestara mi decisión. Al llegar a la puerta, me quedé inmóvil, escuchando. Samir cantaba en una lengua antigua, una voz cálida que llenaba el espacio como si la celda se abriera hacia el cielo. Su canto decía, «Aunque camine en valle de muerte, no temeré, porque tú estás conmigo». Sentí un nudo en la garganta. Me apoyé en la pared y dejé que la canción siguiera. Cuando terminó, él habló sin saber que yo estaba ahí. «Padre Celestial, gracias por Elías. Gracias porque aunque no lo ve, tú ya lo elegiste. Protégelo cuando llegue mi hora. Úsalo para traer luz donde solo ha habido violencia». No soporté más. Corrí escaleras arriba con el pecho apretado. No sabía si llorar o gritar. Esa noche soñé con fuego y con agua al mismo tiempo. Veía la espada que tantas veces había usado de retesa en mis manos. Veía a mi hijo mirándome con miedo. Veía los ojos de Samir reflejando los míos. Al amanecer, Karim tocó mi puerta con fuerza. «Hoy lo interrogaremos juntos. Quiero que vea el rostro de quien lo juzgará». Me vestí sin responder. Mientras bajábamos, el sol entraba por las rendijas del techo, proyectando líneas doradas sobre el polvo suspendido. En la celda, Samir nos esperaba arrodillado, con las manos juntas. Karim se acercó y le gritó, «¿Aún crees que tu Dios vendrá por ti?». Samir alzó la mirada y respondió, «No necesito que venga. ¿Ya está aquí?». Karim la bofeteó en furia, pero él ni siquiera parpadeó. Me volví hacia mi hermano y dije, «Déjalo, no tiene sentido». Karim me miró sorprendido. «¿Qué te pasa, Elías? ¿Te estás ablandando?». No respondí. Miré a Samir y por un instante sentí que sus ojos brillaban con una luz imposible de describir. Cuando salimos, el ruido del portón metálico al cerrarse me sonó como una sentencia. No para él, sino para mí. Esa noche, al recostarme, comprendí que la rabia ya no me sostenía como antes. Algo dentro de mí había empezado a desmoronarse, y aunque intentaba resistirlo, sabía que esa calma del prisionero se estaba filtrando en mi alma como una gota de agua que perfora la piedra con paciencia divina. El quinto día amaneció con un cielo gris, cubierto de una bruma densa que se pegaba a la piel como una advertencia. En el patio del cuartel se escuchaban martillazos. Los hombres preparaban la estructura de madera donde Samir sería ejecutado al día siguiente. Karim supervisaba todo con una expresión de orgullo, como si estuviera organizando una celebración, y yo observaba desde la distancia, sintiendo que cada golpe del martillo retumbaba dentro de mi pecho. Las órdenes llegaban una tras otra. Se revisaban las sogas, se afilaba la espada ceremonial, se notificaban a las aldeas cercanas para que asistieran al castigo público. Era el protocolo habitual, pero aquel día algo se sentía diferente. Más pesado, más oscuro. Entré al edificio intentando escapar del ruido, y al pasar junto a la celda 3, escuché un llanto. Me detuve. Miré por la rendija y vi a una mujer mayor arrodillada frente a los guardias. Su voz quebrada se mezclaba con los sollozos. «Por favor, déjenme verlo una última vez. Solo quiero abrazar a mi hijo antes de que muera». Karim estaba junto a ella, con los brazos cruzados y el rostro endurecido.
No permitimos visitas, mujer. Ya tu hijo eligió su camino. Pero ella se aferró a su ropa y gritó con desesperación. Soy su madre. Si ustedes van a quitarle la vida, al menos denme 10 minutos para despedirme. Sus ojos estaban hinchados, sus manos temblaban, y algo en su voz me atravesó como un cuchillo. Me acerqué sin pensarlo y le dije a mi hermano, déjala verlo. Solo unos minutos. No cambiará nada. Karim me miró sorprendido, pero terminó cediendo con un gesto impaciente. 10 minutos, no más. Abrí la puerta y la mujer entró tambaleándose. Samir estaba de pie, encadenado, pero cuando la vio sus ojos se llenaron de lágrimas. Mamá. Ella corrió hacia él. Lo abrazó con fuerza, llorando contra su pecho. Hijo, renuncia a esto. Diles lo que quieren oír. Vuelve a casa conmigo. Samir la sostuvo con ternura y le susurró. Mamá, no puedo negar al que me dio la vida eterna, pero quiero que sepas que estaré bien y que un día tú también conocerás su amor. La mujer lo golpeó débilmente en el pecho. No digas eso, Samir. ¿Qué clase de Dios pide que mueras por él? Él sonrió con tristeza. El que ya murió primero por mí. Sentí que el aire se me escapaba. Era la primera vez que veía a un hombre hablar de su muerte con tanta paz. La madre se desplomó en el suelo. Sus gritos llenaron el sótano, y nosotros tuvimos que ayudarla a salir. Mientras la conducía hacia la salida, ella me miró con desesperación. Por favor, tenga misericordia. No lo mate. Tiene buen corazón, lo sé. No pude responder. Cerré la puerta tras ella y me quedé inmóvil, con las palabras de Samir resonando como un eco que no se desvanecía. Esa noche, el cuartel se sumió en un silencio sepulcral. Los hombres dormían, pero yo no podía cerrar los ojos. El calor era insoportable, la electricidad fallaba, y el único sonido era el zumbido de los generadores viejos. Decidí bajar al sótano una vez más, movido por una fuerza que no entendía. Abrí lentamente la rendija y vi a Samir de rodillas, con las manos levantadas hacia la grieta del techo por donde se colaba un hilo de luz lunar. Su voz era un susurro que parecía llenar todo el espacio. Padre, si es tu voluntad, permite que mi sangre sea semilla. No les tomes en cuenta lo que harán mañana, porque no saben lo que hacen. Sentí que mis piernas temblaban. No era miedo, era otra cosa. Algo que hacía años no sentía. Me quedé escuchando, con el corazón latiendo tan fuerte que creí que él podría oírlo desde adentro. En su oración había ternura, perdón, esperanza, cosas que en mi mundo habían desaparecido. Me apoyé en la pared y cerré los ojos. Por un instante, deseé tener la fe de ese hombre. Cuando volví a abrirlos, una sensación extraña me recorrió el cuerpo, como si alguien me mirara desde dentro de mí. Subí las escaleras apresurado, intentando escapar de algo invisible. Al llegar a mi habitación, Karim estaba sentado en la cama mientras llegaba. ¿Dónde estabas?, preguntó con sospecha. Haciendo guardia, respondí sin mirarlo. Él encendió un cigarrillo y dijo con voz tensa. Ese hombre me perturba. Hoy lo miré a los ojos y sentí, no sé, algo que no puedo explicar. Me quedé callado. Karim inhaló profundamente y continuó. Le pregunté si se retractaría. ¿Sabes qué respondió? Que preferiría morir 1000 veces antes que negar a Jesús. Su voz se quebró al decirlo. Luego habló de mi hija, Elías. Dijo que Sara tiene pesadillas todas las noches, que llora porque teme que no soy el padre que necesita. ¿Cómo puedes saber eso? Lo miré, incapaz de responder. No sé, murmuré, pero no digas eso frente a los hombres. Karim apagó el cigarrillo con rabia y se levantó. Mañana terminará todo esto, y cuando caiga su cabeza, también se irán estas tonterías. Pero su tono no tenía convicción, solo miedo. Esa noche me quedé solo en la oscuridad, con el sonido del viento golpeando las ventanas. Intenté rezar mis oraciones habituales, pero las palabras me sonaban vacías. En cambio, las frases de Samir aparecían en mi mente una y otra vez. Jesús te conoce, y aún así te ama. Cerré los ojos con fuerza, pero lo único que veía era la luz de la luna cayendo sobre su rostro sereno. Al amanecer del 6º día,
El bullicio volvió al cuartel. Los hombres se alistaban, revisaban armas, limpiaban uniformes. Afuera los preparativos en la plaza continuaban. Desde mi ventana veía a la gente llegar desde las aldeas cercanas. Familias enteras, niños sobre los hombros de sus padres, vendedores ambulantes ofreciendo agua y pan. Todo tenía un aire de celebración macabra. Me vestí lentamente, como quien se prepara para su propio funeral. Cuando bajé, Karim ya estaba con la espada colgada al cinto. «Vamos, hermano», me dijo sin mirarme. «Es hora de hacer justicia». Caminamos juntos bajo el sol abrasador. Cada paso me pesaba como si arrastrara cadenas invisibles. En el trayecto hacia la plaza, la multitud se apartaba a nuestro paso. Algunos murmuraban plegarias, otros maldiciones, pero yo solo escuchaba el sonido de mi respiración y el eco distante de una voz que ya no podía olvidar. «Padre, protégelos cuando llegue mi hora». Ese pensamiento me acompañó hasta que llegamos al centro de la plaza, donde la plataforma de madera esperaba, brillante bajo el sol, como un altar destinado no al castigo, sino a la revelación. No lo sabía entonces, pero en menos de una hora todo lo que yo creía cierto sería destruido para siempre. El sol caía implacable sobre la plaza cuando llegamos con Samir. La multitud ya llenaba cada rincón del espacio. El murmullo de cientos de voces formaba una marea de sonido que se mezclaba con el olor a polvo, sudor y pan recién horneado que los vendedores ofrecían en los bordes. Había hombres con túnicas cortas y rostros tensos, mujeres cubiertas con velos oscuros sosteniendo a sus hijos, y jóvenes encaramados en los muros buscando una mejor vista. Todos esperaban ver sangre. Todos querían presenciar el castigo ejemplar de un traidor. Samir caminaba descalzo entre nosotros, las manos atadas al frente con una cuerda nueva. Su túnica blanca ondeaba ligeramente con la brisa. Karim iba detrás de él, la espada colgada al cinto, el rostro endurecido, los ojos fijos en la plataforma. Yo caminaba a un costado, incapaz de apartar la vista de Samir. No había miedo en su expresión, tampoco desafío, solo una serenidad que me resultaba insoportable. Cuando lo subimos a la tarima, la multitud rugió como un solo cuerpo, gritando insultos, levantando los puños, escupiendo al aire. Samir levantó la mirada hacia el cielo y luego la bajó hacia la gente. El silencio cayó poco a poco, como si algo invisible los hubiera hecho callar. Entonces habló. «Perdonen, no saben lo que hacen. Oro para que el Dios verdadero abra sus ojos. Él los ama más de lo que pueden imaginar». Sus palabras flotaron sobre el aire ardiente, y por un instante nadie se movió. Karim apretó la empuñadura de la espada y me miró con impaciencia. Iban a comenzar. Ibrahim, nuestro líder, levantó las manos y gritó con voz fuerte. «Pueblos de Manjij, hoy presencian justicia. Este hombre, Samir Khaled, ha traicionado la fe de nuestros padres, ha engañado a los inocentes y blasfemado contra el nombre de Alá. Su sentencia es clara: muerte por decapitación». La gente respondió con gritos de aprobación. Yo sentí que mi respiración se aceleraba, el sudor me corría por la espalda. Karim se acercó detrás de Samir y desempundó la espada. El sonido del metal al salir de la funda me atravesó como un trueno. Vi el brillo del acero reflejando el sol, vi las manos de mi hermano tensarse y supe que no había marcha atrás. Ibrahim preguntó: «Samir Khaled, ¿tienes últimas palabras?». Samir respiró hondo, alzó la cabeza y con una voz clara, casi dulce, respondió: «Padre Celestial, recibe mi espíritu. Señor Jesús, muéstrate a ellos hoy».
El amanecer después de aquel día fue diferente a cualquier otro que hubiera vivido. El aire olía a lluvia fresca, aunque no había caído una sola gota, y el cielo se extendía limpio sobre Manbí, como si el mismo cielo hubiera sido lavado de toda impureza. Caminé por las calles desiertas en dirección a la base, con las manos aún temblando y la ropa cubierta de polvo. Las palabras de Samir seguían resonando en mi mente. La imagen de la espada fundida en el suelo, los gritos convertidos en oraciones, el fuego que no quemaba, pero purificaba. La plaza había quedado en silencio absoluto después de aquella manifestación. Nadie volvió a hablar de castigo ni de justicia, solo de perdón y milagro. Cuando llegué al cuartel, Karim estaba sentado junto al pozo, con la cabeza entre las manos. Me acerqué despacio, temiendo romper aquel momento frágil que lo envolvía. Él levantó la vista y sus ojos, enrojecidos y húmedos, me buscaron con desesperación. «Elías, la voz, esa voz, ¿la escuchaste?» Asentí sin dudar. «Sí, hermano, la escuché. No fue un sueño». Él respiró con dificultad, apretando los puños. «No entiendo. ¿Por qué a nosotros? ¿Por qué detener mi mano? Yo iba a matarlo, pero algo me paralizó. Sentí fuego, pero no dolor. Sentí miedo, pero también paz». Le puse la mano en el hombro y le respondí: «Porque Dios no vino a destruirnos, Karim. Vino a salvarnos, incluso a nosotros». Mis palabras parecían imposibles, pero salieron solas, sin esfuerzo, como si alguien más hablara por mí. Pasamos el resto del día en silencio, mirando el horizonte, sin saber qué hacer. Esa noche, cuando el sol se ocultó tras los tejados, Samir vino hasta el cuartel acompañado por un grupo de aldeanos. Su rostro estaba tranquilo, su voz suave, y cuando habló, cada palabra parecía acariciar el alma. «No vine a condenarlos», dijo. «Vine a decirles que todos tenemos un nuevo comienzo. Jesús no me salvó de la muerte, me salvó del odio, y eso también puede hacer con ustedes». Nadie se movió, nadie respondió, pero sentí que el corazón de cada hombre se abría un poco más. Karim se levantó, caminó hasta él y se arrodilló frente a todos. «Perdóname», dijo con voz quebrada. «Fui el primero en llamarte traidor, el primero en desear tu muerte». Samir lo abrazó sin dudar. «Ya estás perdonado, hermano». Las lágrimas de mi hermano cayeron sobre el polvo, y en ese instante supe que nada volvería a ser igual. Durante los días siguientes, la noticia se propagó como el viento. Personas de aldeas vecinas comenzaron a llegar buscando entender qué había sucedido. Algunos venían con miedo, otros con esperanza. Samir y yo los recibíamos en secreto, en una pequeña casa abandonada cerca del río, donde cada noche se reunían para orar. Lo que comenzó con una docena de personas, pronto se convirtió en decenas. Yo los observaba, incapaz de creer que aquel mismo lugar que había sido símbolo de muerte se transformara en refugio de fe. Karim ayudaba también, aunque todavía luchaba con sus dudas. Una noche me confesó: «A veces sueño con la espada. La veo caer una y otra vez, pero nunca toca el suelo». Le respondí: «Quizás Dios te está recordando que su misericordia siempre se interpone antes del golpe». Sonrió levemente, y por primera vez en años vi en su rostro algo parecido a paz. Sin embargo, la paz no duró mucho. Los jefes del grupo comenzaron a sospechar. Uno de los guardias, que había presenciado la luz en la plaza, fue interrogado y desapareció. Samir comprendió que su tiempo en Manbí se acababa. Me llamó una noche y dijo: «Debes irte, Elías. Lleva contigo a Karim y a quienes quieran seguir a Cristo. Los perseguirán». Intenté convencerlo de venir con nosotros, pero él negó con la cabeza. Dios me llamó a quedarme. Hay más almas aquí que necesitan escuchar. Lo abracé con fuerza, sabiendo que probablemente sería la última vez que lo vería. 3 noches después, con ayuda de aldeanos convertidos, cruzamos la frontera hacia Líbano. Caminamos durante horas entre montañas oscuras, guiados solo por la luz de la luna. En cada paso, sentí que dejaba atrás al hombre que fui. Cuando finalmente llegamos a Beirut, nos refugiamos en una pequeña iglesia escondida entre callejones. Ahí por primera vez, me arrodillé frente a un altar sin miedo. El pastor, un hombre anciano,
Con una voz que parecía conocer la eternidad, me preguntó: Elías Raham, ¿crees que Jesús murió por ti? Y respondí sin dudar: no solo creo, lo vi salvarme con mis propios ojos. Me sumergieron en las aguas del bautismo, y cuando salí, sentí que el peso de toda mi vida había quedado bajo el agua. Karim hizo lo mismo, llorando como un niño. A partir de ese momento dedicámonos los días a aprender y servir. Estudiamos la Biblia, ayudamos a familias refugiadas, llevamos comida y esperanza a los que no tenían nada. Pero dentro de mí ardía un deseo más grande: volver. Volver a Siria, volver a esas aldeas donde aún reinaba el miedo. En 2020, regresé clandestinamente junto con otros creyentes. Visitábamos casas en secreto, orábamos con las luces apagadas, hablábamos en susurros. Vi milagros que ningún libro podría registrar. Vi a un niño paralítico caminar, a un soldado enemigo llorar mientras pedía perdón a su víctima, a mujeres que habían perdido a sus familias sonreír otra vez. La fe se extendía como un fuego que ninguna persecución podía apagar. Karim se quedó en Alepo, pastoreando un pequeño grupo de creyentes, y yo regresé a Beirut con mi esposa Laila, que también había creído. Ella me dijo una noche mientras veíamos el mar: nunca imaginé que el hombre que conocí en la guerra sería el hombre que ora conmigo todas las noches. Le respondí: yo tampoco lo imaginé, pero el amor de Dios no cambia lo que somos, lo reconstruye. Con el tiempo tuvimos un hijo, Amir, y cada vez que lo miro recuerdo las palabras de Samir: Dios puede transformar el odio en vida. A veces me siento en la azotea de nuestra casa, miro el cielo del anochecer y me pregunto si Samir sigue vivo. No lo sé. Algunos dicen que aún predica en las montañas, otros que fue arrestado otra vez, pero en mi corazón sé que su misión no terminó, porque su voz sigue resonando en mí y en todos los que fuimos tocados por aquel milagro. Cuando cierro los ojos, vuelvo a ver la espada suspendida en el aire, el brillo dorado, la multitud arrodillada, y siempre escucho la misma frase que cambió mi destino para siempre: nadie lo merece. Por eso se llama gracia. Ahora sé que no fue solo una luz la que descendió aquel día sobre la plaza. Fue la mano misma de Dios deteniendo el odio de un pueblo y dándonos una nueva oportunidad para amar. Y mientras tenga aliento, contaré esta historia una y otra vez, porque si Dios pudo detener mi espada, también puede detener cualquier corazón dispuesto a matar y convertirlo en un corazón dispuesto a perdonar.